Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo un material sobre las mascotas y otros animales domésticos que estuvieron de moda en la Inglaterra de los Tudor. Este material está realizado por petición de Carlos Pérez, quien quería saber qué animales mantenían los Tudor en su corte. Y comenzamos. En el libro Pintura de un perro, de William Secord, el cuadro que muestro aquí, pintado en 1440 por Antonio Pisano, la visión de San Eustaquio representa a un grupo de animales, incluidos un par de pequeños spaniels que, según Secord, son sin duda antepasados de los famosos perros del rey Carlos I de Inglaterra. Estos pequeños spaniels con sus cabezas planas, orejas altas, ojos en forma de almendra y narices bastante puntiagudas, también se ven en pinturas de Rembrandt, Van Dyck, Gainsborough y otros. Conocidos a menudo como Comforter Spaniel, ellos gozaban del favor de la aristocracia durante la época de los Tudor, cuando las damas de la corte los encontraban muy útiles no solo como compañeros y confidentes, sino también como bolsas de agua caliente y cazadores de pulgas. En la Edad Media, el perro de raza pura se convirtió en la preciada posesión de los reyes, los nobles y, sorprendentemente, los funcionarios de la iglesia, ya que se desarrolló un nuevo uso para el perro cuando la caza por deporte se hizo popular. Esta vez, el mastín inglés y el galgo se convirtieron en razas estandarizadas y reconocibles, al igual que algunas de las razas de pastoreo. El perro faldero finalmente se hizo popular en Europa, cuando las damas de la corte los tomaron como acompañantes. Incluso el collar del perro se convirtió en una medida de la importancia del animal. Algunos ejemplos están hechos de oro, plata, cuero blanco y terciopelo. El gran danés y el mastín acompañaron a sus amos a la batalla, equipados con collares con púas y, en ocasiones, con su propia armadura. Los perros estaban por todas partes. Los primeros documentos de la iglesia muestran que era común que los feligreses trajeran a sus perros a los servicios como calentadores de pies. Los perros ocupaban un lugar tan destacado en la vida cotidiana que se convirtieron en objeto de una serie de leyes. Por ejemplo, la propiedad de un galgo o un galgo escocés se mantuvo fuera del alcance de todos menos de la nobleza. Y había leyes en los libros que decretaban que ciertos tamaños de perros mantenidos cerca de los bosques del rey tenían que ser lisiados para evitar que fueran utilizados para la caza furtiva. Solo los perros lo suficientemente pequeños como para saltar a través de un aro de un tamaño determinado podían salir ilesos. Los galgos, mastines y sabuesos estaban prohibidos en la corte para mantener la caza dulce, saludable, limpia y bien amueblada. La única excepción a esta regla era que se sancionaban a los spaniel hembra y a los perros falderos, ya que, en palabras de un autor de la época, se consideraba saludable para un estómago débil llevar un perro así en el pecho. Se sabía que las clases altas tenían perros falderos como juguetes. A principios del siglo XVI, los pequeños spaniels eran inmensamente populares debido al rey Enrique VIII y, después, a su hija, la reina Isabel I. Ellos eligieron a estos glamorosos spaniels como los perros favoritos en la corte. Un estado que se mantuvo hasta el derrocamiento de los Estuardo. La reina María I tenía una jauría completa de pequeños spaniels, los cuales usaba para cazar. Algunos incluso tenían mascotas exóticas como monos y pájaros cantores, pero en general los animales se usaban para distintos propósitos. Los caballos para el transporte y la caza. Los perros grandes para la caza y el hostigamiento de osos. Los halcones y gavilanes también para la caza. Pero el hombre común tenía perros, no siempre fácilmente reconocibles para nosotros hoy en día. Los nombres se referían más al uso de un perro que a su raza en particular. Por ejemplo, los Van Dogs, o perros feroces atados durante el día y sueltos por la noche para proteger la caza, y los Tenspits, perros pequeños que solían correr sobre las ruedas que hacían girar los asadores sobre las grandes chimeneas abiertas. Por supuesto, cada localidad tenía su propia variedad de terrier, ideal para cazar las alimañas locales. Había una abundancia de varios y variados sabuesos para cazar animales pequeños y el siempre presente perro pastor. Sin embargo, los gatos no eran tan populares. En 1484, el Papa Inocencio VIII autorizó a la Inquisición a quemar a todos los gatos y amantes de los gatos. Como consecuencia de la drástica caída de la población felina, aumentó el número de roedores.
Fue así como millones de ratas portadoras de pulgas infectadas con peste bubónica propagaron la peste negra por toda Europa. Cuando terminó la persecución de los gatos a fines del siglo XVII, comenzaron a cazar ratas nuevamente y los europeos vieron la ventaja de que estos cazadores naturales mantuvieran libres a los roedores de sus pueblos. En su coronación, Isabel I hizo quemar varios gatos en una cesta de mimbre para simbolizar la liberación de los demonios, en otras palabras, los demonios del catolicismo. Y en un día de San Juan, en Francia, hubo 24 gatos quemados públicamente en una especie de festival, con la participación del rey Carlos IX, la corte y el pueblo. Uno de los trabajos del contralor de la casa era el de asignar establos para los caballos de los cortesanos y camas para sus sirvientes. Se permitieron 24 caballos y 9 camas para un duque o arzobispo, 3 caballos y 2 camas para un capellán. Al principio, a los cortesanos se les permitió traer perros con ellos, pero los animales causaron tal molestia que en 1526 las ordenanzas de Eltán prohibieron todos los perros en los recintos de la corte, excepto los perritos falderos de las damas. Si los cortesanos obtenían el permiso del rey para traer a sus mascotas con ellos, tenían que mantenerlas en las perreras provistas para que el palacio pudiera estar saludable, limpio y bien amueblado, como corresponde a la casa y el estado de un príncipe. A las damas también se les permitía tener pájaros. Otros animales se mantuvieron como mascotas. El cardenal Thomas Wolsey tenía un gato, mientras que en 1539 le ofrecieron al rey 2 gatos almizcleros, 2 monitos y un tití. La reina Catalina de Aragón tenía un mono como mascota, y ella aparece con él en una miniatura famosa, pintada por Lucas Orenbold. Enrique VIII tenía canarios y ruiseñores en jaulas ornamentales que colgaban de las ventanas del palacio de Hampton Court. También tuvo hurones, aunque prohibió a los cortesanos que lo siguieran en esta moda. Las mascotas favoritas de Enrique eran sus perros, especialmente los beagles, spaniels y galgos. Estos últimos fueron considerados una raza noble particular. A lo largo de los años, el rey envió cientos de estos perros, todos adornados con un buen collar de hierro, como obsequios al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y al rey de Francia. Los propios perros de Enrique llevaban collares decorativos de terciopelo, permitidos solo a los perros reales, y cuero, con o sin puntas de plata y oro. Algunos estaban adornados con perlas o con la heráldica del rey, y su rastrillo e insignias de rosas. Los abrigos de sus perros eran de seda blanca, y los perros tenían el pelaje frotado regularmente con un paño para el pelo. 65 correas para perros fueron encontradas en el armario de Enrique después de su muerte. Los perros domésticos eran alimentados con pan, no con carne, para disuadirlos de desarrollar instintos de caza. 2 de los perros de Enrique, llamados Cat y Bol, eran propensos a perderse, y el monarca pagó la enorme suma de casi 15 chelines, alrededor de 225 libras esterlinas en la actualidad, en recompensas a quienes los trajeran de vuelta. El rey Tudor poseía más de 200 caballos, y le gustaba especialmente el berberisco. El caballo de Berbería se originó en el noroeste de África, en lo que ahora es Marruecos, Argelia y Túnez. Históricamente, los berberiscos han sido apreciados por su resistencia y rápidos arranques de velocidad. Fueron importados y criados para las carreras y la caza en toda Europa. El rey Enrique fue el primer patrocinador de las carreras de caballos, a pesar de las exigencias del Papa para que terminara con todas las carreras en Inglaterra. El berberisco puro mide aproximadamente 15 palmos de alto, con hombros planos, cola baja y, según dijo un contemporáneo, una cabeza en forma de carnero. Capaz de transportar grandes cargas y subsistir con forraje pobre, son también ideales para ejercicios militares. Como se ha mencionado, se sabe que este rey tenía perros galgos, beagles, hurones y pájaros. También, durante más de 600 años, hubo un zoológico de fieras en la Torre de Londres. Fue fundado por el rey Juan Sin Tierra a principios del año 1200 y estaba lleno de animales exóticos entregados como obsequios reales para el entretenimiento y la curiosidad de la corte. Los primeros animales en llegar eran leones, un elefante y un oso polar que cazaba peces en el Támesis con una correa. Más tarde llegaron tigres, canguros y avestruces. El 8 de marzo de 1516,
Sir John Wiltshire escribió al rey Enrique VIII desde el territorio inglés de Calais, advirtiéndole que un par de regalos estaban en camino para el rey de parte del duque de Ferrara. Los regalos eran un caballo y un leopardo o un león. Los regalos de animales exóticos estaban de moda en el periodo medieval y Tudor, y fueron la razón por la que había una colección real de animales en la Torre de Londres. ¿Por qué enviar un leopardo? Podrías preguntar. Bueno, los regalos de animales, particularmente los exóticos, estaban de moda, y el duque de Ferrara obviamente quería impresionar. El sitio web de la Torre de Londres afirma que hubo una colección de animales reales en la torre para albergar estos regalos de animales desde el año 1200 hasta 1835. La tradición se inició en 1235, cuando el rey medieval Enrique III recibió lo que se describió como 3 leopardos, pero que en realidad podrían haber sido leones. En 1252, el rey de Noruega envió un oso polar, y en 1255 el rey de Francia envió un elefante. Los leones en la torre dieron su nombre a la Torre de los Leones, que ya no está en pie. Y por cierto, el oso polar pudo pescar y nadar en el río Támesis con una correa a su alrededor, por supuesto, para evitar que escapara. Sabemos que Enrique VII le regaló a su esposa, Isabel de York, un león. Y podemos preguntarnos qué pensó ella de eso. Bajo los Tudor, y además de titíes y monos que los ricos tenían como mascotas, incluidos Catalina de Aragón, Enrique VIII y Eduardo VI, los visitantes de la colección de animales salvajes en la torre en la década de 1540 registraron haber visto leones, leopardos, un águila y un lince, todos pertenecientes a la familia real. En 1592, un visitante vio 6 leones y leonas y un lobo flaco y feo que tenía la reina Isabel. En 1598 había 3 leonas, un león, un tigre, un lince, un lobo, un puercoespín y un águila. Los restos encontrados en la torre han confirmado que los grandes felinos medievales eran leones de Berbería machos, una subespecie ahora extinta del norte de África. Pero en 1826, 150 de los animales de la caza de fieras fueron realojados en Regent's Park, fundando el Zoológico de Londres, y el resto fue reubicado cuando la caza de fieras cerró definitivamente en 1835. Por otro lado, la cetrería, como la caza, fue un deporte desarrollado a partir de una necesidad, la necesidad de proporcionar carne para la mesa, especialmente en invierno y primavera, cuando no era prudente sacrificar el ganado de la granja. La cetrería es el uso de halcones y gavilanes, especialmente entrenados, para capturar aves o pequeños mamíferos. Practicada desde la antigüedad en el Medio Oriente, la cetrería se introdujo desde Europa continental a Gran Bretaña en la época de los sajones. En 1486, el libro de cetrería, caza y heráldica, atribuido a Juliana Berners, priora de Sopwell, fue publicado por la imprenta de San Albano y se hizo muy popular en el siglo XVI. Contiene 3 ensayos sobre cetrería, caza y heráldica y pasó por muchas ediciones, adquiriendo rápidamente un ensayo adicional sobre pesca con caña. Es uno de los primeros trabajos de la imprenta y podría llamarse un éxito de ventas, según los estándares actuales, lo que demuestra cuán popular era el deporte. La cetrería se convirtió en un deporte altamente regulado, venerado y popular entre casi todas las clases sociales en Europa. En Europa Occidental y Gran Bretaña, la cetrería fue más allá de ser un deporte de la realeza a practicarse como una necesidad. En cambio, su popularidad se convirtió en lo que los sociólogos llamarían una locura o moda y se convirtió en un símbolo de estatus en la sociedad medieval. El deporte era más popular entre los ciudadanos de clase alta de Europa, especialmente entre el clero, que se destacaba por su afición a la cetrería. El Papa León X era un ávido cetrero, que realizaba frecuentes excursiones de caza con sus pájaros. En algunas órdenes religiosas, incluso se llevaban halcones a los servicios religiosos, tanto que las monjas, muchas de las cuales durante este tiempo rara vez se veían sin sus halcones en las muñecas, fueron reprendidas por los obispos por traer sus pájaros a la capilla, quejándose de que esa práctica interfería con los servicios. Tan importante era la cetrería para la sociedad inglesa, que rara vez se podía caminar por las calles de la Inglaterra medieval sin ver a alguien con su halcón posado en la muñeca.
Un esposo le aconsejó a su dama del siglo XIV que llevara a su pájaro a todas partes, incluida la iglesia, para que se acostumbrara a la gente. William Kingston le escribió a Lord Lisle el 26 de septiembre de 1533, revelando la cantidad de tiempo que pasó con las aves. El rey practica todos los días con azores y con otros gavilanes y esmerejones, tanto antes del mediodía como después, si el tiempo lo permite. George Bolena, Lord Rochford, también le escribió a Lord Lisle solicitando pasaje para su sirviente en octubre de 1533. En la misiva, Bolena escribe: «Esta es mi carta para desearle que sea un buen señor para este porteador, mi servidor, William Atkins, asegurándole su favor para pasar a Flandes, con el pequeño equipaje que traerá consigo, que cuando lo haya vendido como máximo, con el mismo dinero cómprame ciertos gavilanes, rogando también a vuestra señoría que a su regreso de allí tenga pasaje con los primeros que pasen». Durante la Edad Media y en pleno apogeo de la cetrería, las aves utilizadas tenían su propia jerarquía. Ciertas aves que eran más raras y más caras, se consideraban solo adecuadas para personas de mayor rango. Los emperadores de las aves eran el águila, el buitre o el esmerejón. Luego vinieron el halcón peregrino, el azor y el sacre. Más abajo en la lista, el último en precedencia, el cernícalo, conocido como el bribón o sirviente, adecuado para la gente trabajadora común. El libro de San Albano recomendaba a qué clases de personas se les debería permitir poseer cual ave, con las aves de mayor rango reservadas solo para la realeza más abajo en la lista. Se consideraba un delito ser sorprendido cazando con un ave destinada a alguien más digno, y se aplicaban castigos severos si ese alguien era atrapado. El castigo por dañar un nido de pájaros, huevos o crías era bastante severo, pero se graduaba según el delito. Por ejemplo, destruir los huevos de un halcón significaba 1 año de prisión, y cazar furtivamente un halcón en la naturaleza era razón suficiente para sacarles los ojos a los que incurrían en eso. El castigo por tener un ave por encima de su rango social solía ser la amputación de las manos de los infractores. Por lo general, esto era suficiente disuasión para el crimen. La época dorada de la cetrería terminó con la invención del arma de fuego, su popularidad ganó rápidamente y pronto los halcones y otras aves rapaces fueron perseguidas hasta el punto de la virtual extinción de algunas especies. Sin embargo, dado que los halcones eran muy apreciados en Inglaterra, fue el primer lugar del mundo en introducir leyes destinadas a protegerlos a ellos y a otras aves rapaces salvajes. Ana Bolena eligió como su símbolo el halcón coronado, sosteniendo un cetro en el tocón de un árbol del que brotan flores rojas y blancas. El halcón blanco se derivó de la cresta heráldica de los condes de Ormond, ya que su padre había sido reconocido como heredero. El significado heráldico del halcón es aquel que no descansa hasta lograr el objetivo. El halcón o gavilán significa a alguien que está acalorado o ansioso en la búsqueda de un objeto muy deseado. Se encuentra con frecuencia en los escudos de armas de la nobleza de la época, en que el halcón jugaba un papel social importante en el deporte de reyes y nobles. Se encuentra como un porte heráldico desde el reinado del rey Enrique VIII de Inglaterra. Y también fue adoptado más tarde por su hija, la reina Isabel I. En esta escena de la primera temporada de la serie de Tudors, en la que Ana Bolena está hablando con su padre, Sir Thomas Bolena, hay un halcón en el patio al que carga durante un rato. Se trata de una aguililla de Harris, de nombre científico para Buteo unicinctus, de raza americana, una especie lamentablemente desconocida en Inglaterra en el siglo XVI. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre animales de mascota y caza de la época Tudor. Espero que les haya gustado y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre agradezco de antemano. Háganme saber si conocen de alguna historia interesante de la relación entre algún rey o reina Tudor y sus mascotas. Yo por mi parte, les anuncio que pronto estaré trabajando en la biografía de la reina María I, llamada La Sanguinaria, pues es una de las que más peticiones ha recibido de parte de ustedes. Feliz semana y hasta pronto.